¿Quién ha escuchado del rey Nabucodonosor? Es un rey que está presentado en las profecías bíblicas. El profeta Daniel escribió su libro y da mucha información sobre este rey y cómo Dios utiliza ese imperio para marcar de ahí en adelante los imperios más importantes de la tierra, desde los caldeos a los medos persas, luego los griegos y finalmente Roma, que no fue conquistada la Roma, sino que quedó ahí en la historia y sus dos piernas se extendieron, ¿no?, hasta el nuevo mundo, hasta el día de hoy. Entonces podemos ver de esta manera cómo la Roma quedó como una ciudad eterna ahí en Italia. Y algo muy importante es recordar también que todo esto ocurrió en el área geográfica del antiguo imperio romano. ¿Por qué es importante esto? Pues porque ahí se identifica entonces la Europa actual que conocemos, ¿no? Y de ahí entonces la sede de un cristianismo que se ha considerado como la Iglesia Universal y con su sede en el Vaticano, en Roma. Pero ya para el final de los tiempos, no necesariamente estamos diciendo que tiene que ser la Iglesia Universal la que esté en el poder para ese entonces, ¿no? Lo que sí podemos decir es que ese falso profeta que está mencionado en el libro de Apocalipsis junto con el anticristo son dos bestias. Es una bestia que sale del abismo del mar y es otra bestia que sale de la tierra. Y es precisamente esa bestia que sale de la tierra quien es identificada como el falso profeta. Y entre estos dos van a tener gran dominio sobre la tierra, pero el dominio y el poder no está en ellos nada más. Esto ha sido delegado por el querubín caído. Sabemos la historia, ¿no? El desolador, el diablo, el Señor le reprenda, el dragón será lanzado a esta tierra y entonces comenzará ese gobierno final, central, global, ¿no? Que también se identifica como la plenitud, el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la semana 70. La semana 70 que está dividida por la mitad en dos partes, pudiéramos decir iguales, de 3 años y medio. La segunda parte está determinada para esa plenitud de los gentiles y es ahí donde va a estar actuando este desolador, el dragón y el anticristo y el falso profeta. Cuando se llegue ese tiempo, lo que esté en Roma, en Italia, que se pueda considerar no como algo global, alguna influencia económica global, religiosa, eso será lo que el falso profeta se adueñe, por decirlo así. Si es un cristianismo, será entonces un cristianismo entre comillas, ¿no? Porque muchas cosas van a pasar durante esa semana, pero lo que nos concierne a nosotros es la primera mitad, porque ahí es donde Israel volverá a manifestar esa gloria del tercer templo, ¿no? De los sacrificios, de todo lo que va a ocurrir en ese glorioso templo una vez más, con 2 testigos se identifican, 2 profetas, 2 ungidos. Quiere decir que esto no es religión solamente, sino que van a ser 2 ungidos por el mismo Espíritu de Dios. Dios va a tratar con Israel, a llevarlos a un punto, a un nivel donde ellos se darán cuenta que aquel Mesías que ellos rechazaron en realidad era el verdadero Hijo de Dios. Y de hecho la profecía dice que al final de los tiempos de esa semana 70 mirarán al que traspasaron y creerán, y todo Israel será salvo. Hasta ahí estamos nosotros, y luego el apóstol Pablo identifica a los creyentes que han recibido la plenitud del Espíritu Santo. Hemos hablado de esto, eso es estar en Cristo Jesús. El mero hecho de creer en Jesús de Nazaret te lleva a que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida.
pero la plenitud del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo en fuego, te garantiza entonces que cuando llegue ese momento de la final trompeta, si estás en Cristo Jesús, no serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. Eso es necesario en realidad. El reino de los cielos, dice la Escritura, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatamos por la fuerza, casi pudiéramos decir, ¿no? Pero es cuestión de fe. Es simplemente bajar a las aguas en nuestro acto de fe, de arrepentimiento, porque hemos creído y hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, pero falta algo más. Y es lo que dijo el profeta Juan el Bautista cuando él habló y dijo que éste os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces es necesario, porque esto fue confirmado en la iglesia. Al principio, en el libro de los Hechos, Jesús mismo da las instrucciones que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y eso ocurrió el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto. Entonces pudiéramos decir que ahí nace esa iglesia que tiene la plenitud del Espíritu Santo, pero era algo que no era automático, era algo que tenía que suceder después, como ocurrió en la casa de Cornelio y como ocurrió cada vez que se menciona que hablaron en lenguas angelicales, ¿no? Y no estamos hablando de glosalías nada más, ¿no? La lengua angelical es el sello de que Él te ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Lo demás son los dones que Dios ha dado. Son de la tierra, de las lenguas que salieron de Babel, ¿no? Pero el bautismo en fuego, con esa evidencia de haber hablado en lenguas angelicales, esto viene de arriba, del cielo, como el maná que cayó en los días de Moisés. Entonces son puntos que se pasan por alto, pero que no debemos de pasarlos por alto, porque esto es lo que ayuda al creyente que tenga la mente de Cristo y pueda resistir hasta el final, porque la promesa y lo que Dios pide es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo te libraré de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Esa hora, ya hemos hablado, se identifica como la hora de 3 años y medio aquí en la tierra, o 42 meses, o es una hora allá en el cielo, pero son 3 años y medio aquí en la tierra. Esa es la hora de la cual el Señor nos va a librar. Quiere decir que no pasaremos entonces por ese periodo de la grande tribulación, del día de angustia de Jacob. Aún Jacob estará resguardado, Dios lo va a resguardar por esos 3 años y medio, y al final mirarán al que traspasaron. Cuando Jesús regrese sobre el monte de los olivos y ponga sus pies, todo ojo le verá. Entonces le creerán los judíos y todo Israel será salvo. Y nosotros estaremos ya regresando con el Señor en esos momentos, como profetizó Enoc, ¿no? Millares de millares que regresaban con el Señor. Entonces todo esto encaja conforme a las profecías que desde hace mucho tiempo ya se nos dejaron saber. Es que tenemos que recordar que hay que leer toda la Biblia, la suma de su palabra, toda ella es la verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún el libro de Enoc nos muestra algunas cosas que, aunque parecen difíciles para creerlas, están en el contexto bíblico, especialmente en los días anteriores al diluvio, en Génesis capítulo 6. El libro de los Macabeos nos da más información sobre ese primer anticristo, Antíoco el cuarto, Epífanes, ¿no? Entonces, ese segundo y último anticristo que ha de manifestarse de la misma manera como hizo Antíoco, va a querer cambiar los tiempos y la ley. Todo esto son indicadores en la carretera, como yo les digo, ¿no? Indicadores que nos muestran que aquí Dios nos está tratando de decir algo. Entendamos entonces que cuando se habla de esos dedos de los pies al final, ¿no?, de los tiempos, ¿no?, cuando se va a manifestar ya el conflicto final,
hablando de la semana 70, al principio de la semana 70, los dos ungidos tendrán que comenzar la semana 70. A ellos se les dio esa llave, por decirlo así. Los dos ungidos abren la semana 70. Y ya sabemos que su ministerio está determinado en 3 años y medio. Cuando los dos ungidos terminan su ministerio, entonces el desolador que fue lanzado del cielo por la fuerza los busca para asesinarlos, ¿no? Y ellos mueren, y luego de 3 días y medio el Señor mismo los resucita.